Bueno, seguimos con los vídeos y nos iríamos a la actividad 2, ¿vale? Acabamos de terminar 1.2, más o menos de indicaros. Cualquier cosilla ya sabéis, me lo comunicáis y nos iríamos a actividad 2, ¿vale? Dentro de la actividad 2, perdonad, tendríamos, ¿vale? Que saber y leer antes lo que es adecuación, coherencia o cohesión, que sería sinónimo. Para eso nos vamos a, yo lo tengo ya abierto, voy a decir dónde está, nos iríamos al punto del tema 3 del bloque 12, la mujer y la literatura española, a coherencia y cohesión, nos vamos al texto y sus propiedades. ¿Vale? Nos vamos aquí, el texto, la definición y vamos viendo. Y aquí tenemos en su primera página que dice el texto como estructura comunicativa, la adecuación textual. Lo leemos un poquito por encima, yo más o menos lo resumo. La adecuación es la propiedad textual que se manifiesta en la adaptación de las características lingüísticas del texto a las condiciones de la situación o contexto comunicativo en que se emite y al propósito e intención del emisor. De ahí, por ejemplo, que no sería apropiado que un periódico publicase la noticia del fallecimiento de un infectado en estos términos. Esta noche ha tirado la pata el presidente del gobierno. Como si ahora mismo nosotros decimos, ¿vale? Que si el presidente del gobierno, por ejemplo, ha estado con coronavirus, podemos decir, pues el presidente del gobierno pues ha enfermado de coronavirus. No podemos decir el presidente el presidente pues está malo y está en su casa sin hacer nada. Por no decir otra barbaridad. Pues no sería adecuado a la educación textual, no está no sería una con propiedad. ¿Vale? Para ello, ¿qué tenemos que hacer para esa adecuación? Pues la adecuación es el resultado de una serie de lecciones que el hablante emisor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los diferentes elementos. Es decir, a quién estamos dirigidos. No es lo mismo que yo hable con ustedes diciendo de que la situación me parece mejor, me parece peor, que yo hable, por ejemplo, en la televisión. Está claro que el presidente cuando no habla a los medios, pues hablará de otra manera a sus compañeros, a su familia, etcétera, sobre la situación. Y seguro que están bastante tocados porque la situación, por bien o mal que lo hagamos, o que pensemos, para todo el mundo no es buena. ¿Vale? La cohesión o coherencia. Pues la coherencia es algo que nosotros vemos. Cuando una persona lo que dice no es coherente, pues directamente lo decimos. Esta persona no es coherente. Y no nos falta motivos para poder decirlo. De manera que, para ello, se tienen que percibir, como viene aquí diciendo bien, y os lo señalo aquí, forma clara y precisa. Si yo no lo entiendo de forma clara y precisa, es como si yo cuando explico la tarea no soy coherente con la tarea. Estoy explicando la actividad 2, imagínate que me pongo a hablar de la actividad 1. Muchas veces es lo que os comento. Vamos a empezar por una y ya vamos para adelante o para atrás. ¿De acuerdo? Importante. Tenemos que ver, ¿vale? Que si habla, la coherencia habla que si habla de un tema o si varía, empieza a hablar de 2 o 3 temas. Si tiene una estructura interna lógica y organizada, es decir, que si la información que me da está estructurada. Si la estructura es analizante o sintetizante, lo vimos antes, método deductivo e inductivo. El deductivo parte de una tesis, ¿vale? Y la desarrolla a lo largo del texto y el inductivo es al contrario. Es decir, empezamos el deductivo con la idea principal y desarrollamos por qué. Por ejemplo, el coronavirus es malo para la sociedad española, sería deductivo, pero si lo decimos al final, sería inductivo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Si del tema que vamos a hablar lo sacamos al principio, deductivo, aquí lo tenéis, ¿vale? O lo sacamos al final, inductivo. Y bueno, y la sucesión de enunciados con sentido, es decir, algo lógico, y por supuesto que sean gramaticalmente, ortográficamente y léxicamente, es decir, que esté bien escrito. ¿De acuerdo? Si está desorganizado, no tiene una coherencia adecuada. ¿Vale? Y también lo podemos hacer con la cohesión. La coherencia y la cohesión muchas veces se confunden, pero no son lo mismo. La cohesión es que ese texto está bien pegado, es decir, que no tiene partes inconexas. Es decir, que no empiezo hablando de A, después hablo de B y vuelvo cogiendo de A. ¿Me entendéis? Si yo hablo, por ejemplo, de un tema, yo qué sé, pues del paro, después hablaré, por ejemplo, de otro tema del coronavirus y después vuelvo a hablar de otro tema, pues ese texto no tiene una cohesión adecuada. El texto con la cohesión adecuada es cuando yo si hablo del paro me lo llevo al coronavirus o del coronavirus me voy al paro porque hay mucha gente que está debido al confinamiento en su casa. Una cohesión sería eso, ¿de acuerdo? Viendo más o menos esto, que echáis un vistazo, está mucho más, ¿vale? Aquí hay muchísimos términos que son más difíciles de entender de lo que debíamos, ¿vale? Está mucho más extenso de lo que debemos. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues realmente iríamos a leer el texto, ¿vale? Y ¿qué propiedades no se cumplen? Pues lo veríamos. ¿Qué no es adecuado? La propiedad que no se cumple sería la adecuación.
y lo ponemos. Y la explicación, pues no es adecuada por aquí, por X, por X, por A. ¿Qué creemos que es la cuestión? Lo ponemos, ¿vale? Voy a echar una manita, vamos a leerlo. Por otra parte, vaya a flipar en colores, por el parecido entre padre e hijo ha sido observado por el hombre desde la antigüedad. El hombre no conocía cuál era el mecanismo que regulaba la transmisión de unos rasgos determinados de padre a hijo. Por tanto, el hombre sabía que una característica concreta de un organismo se transmitía a sus hijos. Por cierto, la industria de las aplicaciones móviles ofrece muchas alternativas para recordar nuestra lista diaria de tareas, de ahí que haya traído numerosos beneficios a la sociedad. En la especie humana, los hijos no son exactamente iguales a los padres. Los hijos se parecen a los padres. Parecido entre los padres y hijos se dan en especies de animales que se reproducen sexualmente. El parecido entre padre e hijo también se dan en plantas. Los hijos nunca son exactamente iguales a sus padres. Es flagrante que podemos encontrar unos rasgos comunes entre los padres y los hijos. Bueno, aquí primero veis que no está adecuada. Vas a flipar en colores. ¿Vale? Usan mucho el de por otra parte, por tanto, por cierto. ¿Vale? Pero de repente aquí vemos que no es adecuado, por tanto tendremos que hablar de adecuación, no se cumple. Y además, mirad, de repente habla aquí de aplicaciones móviles. Esto no tiene ni cohesión ni coherencia, no podríamos hablar, pero sobre todo la cohesión no pega, ni con cola, no es con eso, es decir, no pega. Entonces, ¿qué propiedades textuales no se cumplen? Yo pondría entre ellas la adecuación, ¿vale? Y, por supuesto, la cohesión. Tampoco es coherente, ¿de acuerdo? Lo podríamos poner, si queréis. Y hay que explicarlo con nuestras palabras. ¿Por qué no es adecuado? No tiene adecuación porque no habla con propiedad, ¿vale? Habla como si fuera rasgos comunes y no estuviera hablando en la calle. Y no es así. En un texto no debe de hablarse de forma coloquial, como si estuviéramos en la calle. Y no tiene cohesión porque de repente está hablando no muy coherentemente, porque no es coherente en muchas cosas que dice, pero más o menos la cohesión que tiene habla del tema de la especie humana. Pero de repente hay ahí, ¡pum! Y meten los móviles. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues debemos de redactar textos solucionando los problemas. Está claro que esta parte de aquí yo particularmente la quitaría. Directamente la suprimiría. ¿Vale? La quitaría. La pongo en rojo para que lo veáis. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta parte también. Es flagrante que podamos encontrar rasgos comunes entre los padres y los hijos. Yo no lo veo flagrante. Sería, ¿cómo? ¿Qué podemos poner? No sé, por poner, es común. Que podamos, es común que podamos encontrar unos rasgos comunes entre los padres y los hijos. Más o menos aquí tampoco quiero cambiaros todo porque son 3-4 líneas en cada párrafo y lo podéis ustedes más o menos hacer. ¿De acuerdo? Pero yo lo pondría hecho. Más o menos, ahí tenéis una forma de lo que podamos hacer. Lo pongo en mayúscula en rojo para que lo veáis. ¿De acuerdo? Os dejo aquí el cortado este para hacer la diferencia entre texto instructivo y texto normativo. ¿Vale? Ahora haremos también otro vídeo. Venga, os dejo. Hasta luego.